Bueno, vamos a continuar. Ujú. Bueno, dijimos entonces que los componentes claves son el nombre del producto, las indicaciones, los componentes químicos, los pictogramas de peligro, ¿verdad? Que también vamos a ver hoy, las advertencias y precauciones, ¿verdad? Que siempre va a ir ahí y va a decir no mezclar con tal producto, no mezclar con tal producto. O si se puede mezclar con tal producto, ¿verdad? Si es que no dice que se puede mezclar con X producto, mejor no arriesgarse y no mezclar. Y luego está todo lo que es la información del fabricante, ¿verdad? Los componentes, la temperatura a la que se tiene que almacenar, las condiciones de almacenamiento, si tiene que estar, como les dije, a temperatura ambiente, refrigerado o congelado, lo que es la exposición también hay que ver si tiene que estar expuesto o no debe estar expuesto a lo que es la fuente de calor o fuente de luz, ¿verdad? Lectura de los componentes, siempre tenemos que tener los nombres, vamos a tener los nombres comunes y los nombres químicos, por ejemplo, cloro, que es el nombre común, y lo que es el nombre químico sería el hipoclorito de sodio. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos los nombres químicos para poder entender mejor los riesgos, para poder saber, como les dije, si estamos manipulando un ácido, si estamos manipulando una base, si estamos manipulando una sal que es neutra. Entonces tenemos que saber, y como les dije, nadie sabe todo, ¿verdad? O sea, inclusive cualquier profesional, ¿verdad? Que ya esté ejerciendo su carrera, no sabe todo, ¿verdad? Entonces siempre nos apoyamos, tenemos que apoyarnos en la tecnología que tengamos a disposición, ¿verdad? Entonces hoy en día hay muchísimas más facilidades, ¿verdad? Antes capaz era más difícil, hace 10 15 años atrás era un poco más difícil porque no en todos lados había internet, no en todos lados, qué sé yo, había wifi, entonces era un poco más complicado, pero hoy en día hay mucha facilidad de todo lo que es información, entonces siempre cuando vamos a manipular un compuesto o un químico, ¿verdad? Que nosotros no sabemos qué es, apoyémonos en la tecnología, ¿verdad? También la concentración, que la concentración lo que va a indicar es la pureza o la fuerza de un producto. Mientras más concentrado va a ser mucho más, o sea, el riesgo va a ser mucho mayor, ¿verdad? Para una persona, para el que está manipulando, y cuando es menor la dilución, es menor el riesgo, ¿verdad? Eh, Siempre cuando son productos concentrados, o sea, tienen una concentración muy elevada, son los compuestos que hay que diluir, ¿verdad? Que famoso dice hacer una dilución 1 en 10, ¿verdad? Y te dice, ¿verdad? Qué sé yo, 10, o sea, 1 litro de producto en 9 litros de agua, ¿verdad? Entonces, le vas a indicar, ¿verdad? Lo que es cómo hacer una correcta dilución. Luego están los pictogramas, como les dije hace rato. El sistema globalmente armonizado es un estándar internacional para clasificar y etiquetar los productos. El objetivo que tiene este sistema es comunicar los riesgos de manera uniforme en todo el mundo, ¿verdad? Para que se entienda en todo el mundo, ¿verdad? Porque sabemos que no en todos los países, o sea, hay un montón de idiomas, ¿verdad? Y no todos tampoco entienden, por más que el inglés sea el idioma que más se habla, o el segundo después el chino, solamente que el chino se habla más por la cantidad de personas que son en China, ¿verdad? Pero si vamos a hablar el idioma más conocido es el inglés, ¿verdad? Pero no todos hablan inglés igual. Entonces se tuvo que hacer este tipo de sistema, ¿verdad? Para que uno pueda entender en cualquier parte del mundo. O sea, yo me voy y compro un producto de China,
yo capaz no entienda los compuestos, todo eso, ¿verdad? Pero mirando lo que es el pictograma, yo voy a saber qué es, o sea, cuál es el riesgo que yo puedo tener, ¿verdad? Si manipulo incorrectamente ese producto, ¿verdad? Están, por ejemplo, los explosivos, que lo que va a indicar es que el producto puede llegar a explotar, ¿verdad? Y generalmente cuando se expone, ¿verdad? A una fuente de calor, entonces hay que atender. Luego están los inflamables, que también el producto indica que puede incendiarse fácilmente. Eh, Ahí tenemos un montón, tenemos los combustibles, o sea, tenemos bastantes. Luego están los comburentes, que es un producto que puede causar o intensificar un incendio. Es diferente a inflamable porque de por sí el comburente no es que puede incendiarse por sí mismo, sino que ayuda a intensificar lo que es un incendio. Por ejemplo, un comburente básico es el oxígeno, ¿verdad? El aire. El aire en sí no se puede inflamar, no va a prenderse de fuego el aire, ¿verdad? Pero si yo le doy el ejemplo, ¿verdad? De lo que es cuando estamos cocinando un asado, si yo le pongo fuego al carbón y después empiezo a soplar un poquitito, o sea, le mando más aire, más oxígeno, ¿qué le pasa al fuego? Se aviva, ¿verdad? O sea, aumenta de tamaño, ¿verdad? Entonces, eso sería un comburente, ¿verdad? Luego están los gases a presión que contienen un gas a presión que puede llegar a explotar. Los gases a presión, o sea, como por ejemplo, si yo agarro eh, una gaseosa y yo abro y yo siento la presión de lo que es el gas. Entonces, todo lo que tenga gas a presión, nosotros al manipular vamos a sentir esa fuerza, ¿verdad? Que va a tener el producto, ¿verdad? Al abrir, al liberar un poco esa presión de lo que es el ¿cómo se dice? La botella al frasco, ¿verdad? Donde está el producto. ¿Y qué quiere decir eso? Que si se calienta, eso va a aumentar muchísimo más la presión y eso puede llegar a hacer que reviente, ¿verdad? Que explote, ¿verdad? Si es que se calienta demasiado. Luego están los corrosivos. ¿Qué pueden ocasionar los corrosivos? También ya habíamos hablado en las clases anteriores. Puede causar quemaduras en la piel, puede llegar a causar daño ocular. Puede llegar también a corroer los metales, ¿verdad? A oxidar los metales. La toxicidad aguda quiere decir que es un producto tóxico y puede, como es aguda, puede llegar a ser mortal si se ingiere, inhala o entra en contacto con la piel. Los irritantes causan una irritación en la piel, ojos o vías respiratorias. También usado para advertirse sobre sustancias que dañan lo que es la capa de ozono. Los irritantes, o sea, la irritación es diferente a lo que es la quemadura. La quemadura nosotros sabemos que hay distintos grados, primero, segundo, tercer, cuarto grado. eh, y es diferente la lesión. La irritación es como una inflamación, ¿verdad? Que se puede llegar a producir tanto en el tejido ocular, en lo que es la piel, en las mucosas también, ya sea la boca, la nariz, inclusive si se inhala demasiado, puede inclusive irritar todo lo que es el aparato respiratorio, o si se ingiere, ¿verdad? Puede también irritar todo lo que es el aparato gastrointestinal. Luego están los que indican peligro para la salud, que puede haber un riesgo, generalmente es a largo plazo, como por ejemplo están los carcinógenos, ¿verdad? Que pueden causar cáncer, los mutágenos, que pueden llegar a causar algún tipo de cambio genético, que ese cambio a la larga puede llegar a ser una mutación que favorezca a que una persona pueda generar algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer, algún tipo de otra enfermedad de tipo genético. Toxinas reproductivas, ¿verdad? Que puede llegar a generar algún tipo de cambio en lo que es la salud reproductiva de las personas, tanto hombres como mujeres.
y sensibilizantes respiratorios que puede llegar a ocasionar algún tipo, o sea, la exposición continua, ¿verdad?, a ese producto puede llegar a ocasionar una sensibilización, ¿verdad?, por parte de la persona que está manipulando y el día de mañana puede llegar a generar algún tipo de alergia, ¿verdad?, a ese compuesto, ¿verdad? Y peligro para el medio ambiente que indica que el producto es tóxico para la vida, ya sea acuática o para el ecosistema terrestre en sí. Estos son algunos de los pictogramas, los que están abajo, los que son negros con naranjado o amarillo, son los pictogramas antiguos, como se utilizaban antes, que seguro se acuerdan, ¿verdad? Seguramente habrán visto en algún momento en la escuela. Yo me acuerdo más por la escuela, ¿verdad? Cuando dábamos este tipo de pictogramas, ya hace 25 o 20 años atrás. Y los de arriba son los pictogramas, los que se usan actualmente, ¿verdad? Que es con el rombo, con los bordes rojos y con los dibujos en sí, los pictogramas en sí en negro, ¿verdad? Ahí indican, la flecha indica, por ejemplo, el corrosivo, tenemos dos tipos, el tóxico también, el nocivo irritante, también se puede utilizar de dos formas. O sea, tenemos los distintos tipos, ¿verdad?, de pictogramas que se utilizan hoy en día. Y como les dije, obviamente les puede llegar a pasar de que ven un tipo de pictograma y ustedes no saben, apóyense siempre en lo que es la tecnología, ¿verdad? No, no dejen, tipo, no sé qué significa, no me importa, no. Busquen para saber qué es lo que significa tal dibujito, tal pictograma. Una regla de oro, ¿verdad? En lo que es los productos químicos que nosotros ya habíamos hablado, que ya hemos repetido varias veces en varias clases, es que nunca hay que mezclar los productos químicos, a no ser que en la etiqueta o en las indicaciones de lo que es el fabricante te diga que se puede mezclar. Por ejemplo, el cloro y amoníaco no hay que realizar. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que se generan gases de cloro, ¿verdad? El cloro es un gas, ¿verdad? En forma natural es un gas que es muy tóxico, es muy mortal, entonces no hay que mezclar, ¿verdad? Siempre hay que leer la etiqueta antes de usar cualquier tipo de producto y también hay que utilizar siempre, si uno tiene a disposición el equipo de protección personal, yo sé que no da gusto colocarse, yo sé que no, porque te colocaste acá, no da gusto usar guantes, no da gusto usar lentes, no da gusto usar gafas, te quita tiempo, es incómodo cuando hace calor, hace mucho más calor otra vez, pero si tienen a disposición eso, si ustedes pueden usar, úsenlo por cualquier cosa. Precauciones, este ya hablamos, protección ocular, protección respiratoria, ropa de protección. Precauciones de almacenamientos, también habíamos dado en la clase, no creo, no me acuerdo si era la clase anterior o la pasada, que habíamos hablado en lo que es el almacenamiento, también hay que darle mucho hincapié, ¿verdad?, en la forma de almacenar. Siempre hay que dejar en su envase original y en el caso de que uno diga, no, yo tengo que preparar, yo tengo un concentrado de hipoclorito, yo tengo que diluir esto, tengo que hacer de este 1 litro, tengo que sacar 10 litros. Entonces ahí sí yo voy a utilizar otro envase, pero tiene que ser un envase que sea muy parecido por lo menos a lo que es el envase original, ¿verdad? Que tenga las mismas características y a la hora de hacer la dilución siempre hay que colocar bien qué tipo, o sea, cuál es el componente o cuál es el químico que está ahí, ¿verdad? En ese envase, la dilución y en lo posible cuándo se preparó, ¿verdad? O sea, hay que colocar todo y guardar siempre en el mismo lugar donde están los demás. No guardar, por ejemplo, hice una dilución de hipoclorito de sodio y agarro y pongo en una botella de Coca-Cola y guardo nomás así, ¿verdad? No, hay que, en lo posible, porque ustedes van a saber qué es, porque ustedes prepararon, pero si se manejan o si trabajan en un lugar donde ustedes trabajan a la mañana, a la tarde entra otro compañero, ahora el otro compañero no va a saber qué es. Entonces va a tener que agarrar, preguntar, llamar a fulanito, o sea,
te quita tiempo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que etiquetar bien, ¿verdad? Hay que etiquetar qué tipo de producto es, la dilución que utiliza y las fechas generalmente se coloca también en la que se realizó eh, la dilución, ¿verdad? El almacenamiento ya les dije. Y también siempre hay que tratar de almacenar según la compatibilidad. Se separan también los corrosivos de los inflamables, los ácidos, de las bases. O sea, no hay que juntar cosas que puedan llegar a, ¿cómo se dice? Que puedan llegar a reaccionar entre sí, ¿verdad? Si es que llega a pasar algo, les digo, ¿verdad? Pero en condiciones normales que haya dos frascos, ¿verdad? Eh, qué sé yo, un frasco de un inflamable con uno explosivo que estén al lado, en condiciones normales no va a pasar nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que justo agarra, pasó, o sea, se está incendiando el lugar donde estamos nosotros y ustedes almacenaron esas dos cosas juntas, o sea, va a ser mucho más el perjuicio, ¿verdad? O los daños, ¿verdad? Que puedan llegar a ocasionar. Las precauciones, ¿verdad? El almacenamiento, área segura y cerrada. Siempre hay que jugar con acceso restringido para evitar que personas no autorizadas, como por ejemplo los niños, las mascotas, puedan llegar a alcanzar. Hay que etiquetar claramente, ¿verdad? Asegurarse de todas las etiquetas sean legibles. Y el inventario, siempre nosotros tenemos que llevar un inventario de todo lo que tenemos, todo lo que usamos, todo lo que entra, o sea, para saber bien y no nos quedemos sin insumos. El descarte de productos también. Bueno, nosotros vamos a estar eliminando algún tipo de producto. Nosotros no podemos agarrar un ácido, un, qué sé yo, un hipoclorito concentrado, agarrar y tirar nomás o derramar. Venció y agarro y derramo nomás en el desagüe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso por la concentración que tiene. Capaz la primera vez que derrame no le haga nada a la cañería. La segunda vez, capaz tampoco. Pero va a ir debilitando, va a ir destruyendo lo que es la tubería en sí, ¿verdad? Y también, obviamente, que también es mucho más peligroso, ¿verdad? Para el medio ambiente, ¿verdad? Que nosotros estemos eliminando algún tipo de producto así súper concentrado, ¿verdad? Entonces, uno tiene que seguir también las instrucciones de cómo uno tiene que eliminar, ¿verdad? Ya sea un ácido o una base, que son los principales, ¿verdad? Qué sé yo, si es un ácido, generalmente lo que se hace, nosotros habíamos hablado que lo que indicaba que una sustancia sea ácida o que una sustancia sea básica era el pH. Cuando hablábamos de un pH menor a 7 habíamos hablado que era una sustancia ácida y un pH mayor a 7 es una sustancia básica. Mientras más alto sea el pH, es mucho más básico. Y mientras más bajo sea el pH, es mucho más ácido. Entonces, cuando nosotros eliminamos, generalmente, si vamos a eliminar un ácido, lo que tenemos que hacer es una mezcla, o sea, mezclamos con algún tipo de base. ¿Para qué? Para que se neutralicen y que el pH vaya subiendo, por lo menos para llegar a lo que es 7 o cercano a 7, que es un pH neutro, que es el pH del agua, ¿verdad? Y mientras más neutro sea, va a ser menos perjudicial para lo que es el medio ambiente. Y viceversa, si nosotros vamos a eliminar una base, le mezclamos con un ácido, ¿verdad? Hasta llegar, ¿verdad? A un pH próximo a lo que es 7, ¿verdad? Para medir el pH, generalmente hay tiras con una escala de colores. Entonces uno va midiendo, ¿verdad? Con la referencia, ¿verdad? Le pasa lo que es la tira y ve a qué color corresponde y ahí va a tener una idea de lo que es el pH. Entonces, resúmenes claves. Un ratito.
Entonces, resumen y puntos claves, hay que leer siempre lo que es la etiqueta, lo más importante, ¿verdad? Manipular algún tipo de, de producto, ¿verdad? Más todavía si es nuevo, uno tiene que leer bien. Hay que identificar los peligros, los pictogramas de lo que es el sistema globalmente armonizado, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber, ¿verdad? ¿Qué significa? Si no sabemos qué significa, apóyense en lo que es la tecnología. La protección también siempre, si ustedes tienen a disposición, usen, ¿verdad? Lo que es el EPP. Como les dije, no, no da gusto usar, no da gusto colocarse, no da gusto usar gafas, no da gusto usar guantes, no da gusto usar la bata, pero si tenemos a disposición, usemos. Prevención, nunca mezclemos productos, ¿verdad? Eso es lo que nunca tenemos que hacer, a no ser que en la etiqueta diga, ¿verdad?, que se puede realizar una mezcla. Bueno, no sé si tenés algún tipo de consulta. Si es que no tenés consulta, ya te libero. No, profe. Bueno, entonces el próximo lunes examen y ya está. Bueno, profe. Dale, chao, chao. Chao. Buenas noches.